Imagina que alguien te hubiese contado toda tu vida que tu misión es sanar a los demás, que tu sensibilidad existe para absorber dolores, calmar tormentas y cerrar heridas ajenas. Ahora gira el enfoque. Carl Jung observó que los empáticos no vienen al mundo para reparar a nadie, sino para despertar la sombra colectiva. El dolor que absorben no está destinado a ser borrado. La oscuridad que perciben no exige arreglo inmediato. Su función es otra: obligar a una humanidad adormecida a mirar aquello que evita con todas sus fuerzas. Piensa en esta escena. Llevas años tragando emociones que no son tuyas. La irritación de otros te estalla como ansiedad. La vergüenza ajena te corroe por dentro como duda de ti mismo. Traumas no procesados se filtran a tu sistema nervioso hasta perder el límite entre yo y los demás. Te convences de que estás roto, de que eres demasiado, de que cargas una maldición que nadie comprende. Y sin embargo, llega un punto de inflexión en descubres que no estabas hecho para cargar eternamente con ese material. Estabas hecho para sentirlo, testimoniarlo y devolverlo como un espejo a un mundo que no quiere verse. Jung llamaba a los empáticos espejos heridos. Un espejo no cura lo que refleja, lo revela, y esa revelación, cuando toca el inconsciente colectivo, cambia tu... Aquí está lo inquietante. Esta comprensión amenaza los pactos silenciosos que sostienen sociedades enteras. Esos acuerdos tácitos para enterrar verdades, reprimir afectos y mantener zonas enteras de la psique en penumbra. Las personas harán cualquier cosa, por absurda que sea, con tal de no enfrentarse a su propia alma, escribió Jung. El empático vuelve imposible esa evasión. Funciona como detector de sombra, una máquina de verdad ambulante que expone lo que otros se esfuerzan por ocultar. Por eso suelen ser incomprendidos, infantilizados o etiquetados como excesivos. Su sola presencia desestabiliza las ilusiones cómodas que permiten seguir en automático. No sienten solamente emociones sueltas, perciben lo que una familia, una comunidad o una cultura entera ha reprimido en conjunto. Para Jung, los empáticos cumplen una función arquetípica. No son simples personas muy sensibles, son portadores de la vida no vivida de la humanidad. Cada duelo aplazado, cada rabia trogada, cada verdad negada busca salida a través de su sistema. El relato social, sin embargo, les vende otra tarea. Tú estás aquí para arreglar, para mejorar, para que a todos les duela menos. Esa es la mentira más cruel. Porque el día en que el empático comprende que no es un recipiente roto que necesita reparación, sino un espejo sagrado que refleja lo que el colectivo no quiere admitir, su relación con el mundo cambia de raíz. Durante décadas, Jung investigó el inconsciente colectivo, el fondo compartido de imágenes, afectos y patrones que nos atraviesa. Dentro de ese océano late algo más oscuro, la sombra colectiva, la acumulación de lo que generaciones enteras prefirieron enterrar. No se trata solo de trabajo interior individual, hablamos de trauma ancestral, culpa social, vergüenza cultural y una ira compartida que se hereda por sangre y por pertenencia. El fundamento de toda enfermedad mental es la negativa a experimentar el sufrimiento legítimo, señaló Jung. Si alguien se niega, alguien tiene que sentirlo. Ese alguien suele ser el empático. En medio del caos, siempre hay un orden secreto. Ese orden, dice Jung, actúa aquí de forma silenciosa. Fuerzas arquetípicas eligen sin conciencia al empático para que haga de contenedor de residuos psíquicos colectivos. No es un cargo solicitado. Y aquí aparece el giro revolucionario en el cometido. Del empático no es sanar esa sombra, sino hacerla consciente. No se ilumina imaginando figuras de luz, sino iluminando la oscuridad. La tarea es sentir lo no sentido, nombrar lo innombrado y devolverlo a la sociedad como un reflejo imposible de ignorar. Cuando un empático colapsa por exceso de carga, rara vez se trata de un drama personal. Es un quiebre colectivo que ocurre a través de su cuerpo. Por eso sienten que cargan el mundo porque, en cierta forma, lo hacen. Jung habló de participation mystique, una fusión inconsciente con contenidos colectivos que fabrica la ilusión de una responsabilidad individual por dolores universales. Muchos terminan convertidos en un chivo expiatorio, en sentido arquetípico, no tanto culpados, sino soportes del pecado compartido. En lugar de expulsarlos, la sociedad los mantiene cerca, útiles, pero tildados de hipersensibles, porque alguien debe seguir conteniendo lo que nadie quiere mirar. Lo esencial es entender que este espejo
no muestra únicamente lo agradable. El empático refleja justo las partes que otros reniegan, aquello que fue rechazado o enterrado en el inconsciente. No elige absorberlo, no opera por proyección inconsciente. La gente descarga en él su material pendiente y, al topar con el reflejo, enfrenta una bifurcación, integrarse o negar el espejo. De aquí nace la función más peligrosa, menos innecesaria, del empático: provocar el momento en que el sistema ya no puede seguir evitando su verdad. El espejo empático no es un adorno emocional, es un catalizador. Jung comparaba el encuentro entre dos personalidades con el contacto de dos sustancias químicas. Si hay reacción, ambas se transforman. Eso ocurre cuando alguien se ve reflejado en un empático. Lo que estaba relegado al sótano psíquico, rabia negada, tristeza aplazada, culpa sin nombre, aparece de golpe con forma y temperatura. Entonces, la psique del otro se ve obligada a elegir: o integra lo que ve y da un paso hacia la adultez psicológica, o retira la proyección como quien corre una cortina con violencia para volver a la penumbra. A la primera respuesta la llamamos crecimiento, a la segunda, defensa. La retirada de proyección adopta disfraces previsibles: estás exagerando, qué dramático, siempre tan sensible. Es un intento de desacreditar el espejo para evitar mirar el rostro que devuelve. La integración, en cambio, empieza con una pausa y una pregunta simple: ¿qué de esto podría ser mío? Esa pausa abre el funcionamiento trascendente del que hablaba Jung, el puente que une lo consciente y lo inconsciente para que surja una tercera posición más amplia, que el sí a no del ego. El empático, al sostener el reflejo sin ceder ni atacar, facilita ese puente, pero sostenerlo tiene un precio. El costo principal es la pérdida de sí. Cuando durante años absorbes material ajeno, el propio registro afectivo se vuelve turbio. ¿Este nudo en el pecho es mío o de la habitación? ¿Esta culpa me pertenece o la heredé? Llega un punto, Jung lo habría reconocido como una versión específica de la noche oscura del alma, en el que la carga excede la capacidad de metabolizarla. Es la saturación de sombra, no es exactamente depresión, aunque se le parezca. No es solo ansiedad, aunque tiemble igual. Es el mecanismo de emergencia de la psique, activándose ante un volumen de contenido que corresponde a generaciones. Para sobrevivir, el sistema crea una escisión provisional. El yo auténtico se protege en retaguardia, mientras aparece un yo portador que opera en piloto automático, apto para seguir cargando. Desde fuera parece funcional. Por dentro, la persona siente que se deshabita. Aquí nace el dilema empático. Cuanto más carga ajena sostengo, menos acceso tengo a mis emociones reales. Cuanto menos acceso tengo a lo propio, más me confundo con lo ajeno. El mayor peligro es quedar atrapado en lo inconsciente y no regresar a la realidad. Advirtió Jung: en la salida no es dejar de sentir ni blindarse a golpes. La salida es una iniciación en aprender a diferenciar. Jung propuso un método vivo para ello: la imaginación activa. En lugar de tragar sombras sin forma, relacionarse conscientemente con lo que aparece, ponerle voz en el cuaderno, darle imagen en un dibujo, invitarlo a un diálogo en la vigilia, traducir el sueño en un relato. Al convertir lo difuso en figura, el empático deja de ser esponja y se vuelve lector. Yo a esto lo llamo alfabetización de sombra, capacidad de leer, nombrar y procesar material colectivo sin ser devorado por él. Esa alfabetización inaugura otro aprendizaje igual de radical: a no todo lo que siento es mío. Parte corresponde a mi biografía personal, otra parte pertenece a mi linaje, otra a mi cultura, otra a lo humano en general. Distinguir capas es hacer arqueología de sombra. Se excava con delicadeza, se retira el sedimento heredado, se reconoce la pieza que sí me toca y se devuelve al río lo que no me pertenece. En ese proceso comienza la individuación, el tránsito du, quien sostiene todo a quien sabe quién es. Cuando el empático se organiza así por dentro, emerge una cualidad nueva en empatía consciente. No es frialdad ni distancia, es la posibilidad de sentir con otros sin confundirse con ellos. El rol cambia de contenedor pasivo a traductor de sombra. El material que antes lo ahogaba empieza a encontrar forma: una frase precisa, un gesto claro, una obra, una decisión, un límite. Jung insistía en que lo nuevo no nace del cálculo, sino del juego creativo, guiado por una necesidad interior. La necesidad del empático maduro es transformar oscuridad bruta en conciencia compartida. Aquí sucede algo crucial:
que el discurso de curar al otro nunca logra cuando una persona integra su propia sombra. No solo se alivia a sí misma, alivia al colectivo. Cada trozo de inconsciente que se vuelve consciente reduce la presión de ese magma común. Por eso Jung podía hablar del sanador herido sin romantizar el sufrimiento. No se trata de arreglar la vida de nadie, sino de modelar con el propio cuerpo, que significa atravesar las sombras sin arderse. La cura que ocurre alrededor no es por imposición, sino por contagio de conciencia. El llamado práctico no es heroico ni abstracto. Empieza en microgestos diarios, en registrar por escrito de quién venía esa emoción descomunal. Preguntarse qué parte me corresponde y cuál devuelvo con respeto. Nombrar lo que antes callaba. Pedir testigos en lugar de cargar en soledad. Crear algo con ese material para que circule. Can el tiempo. El sistema aprende que puede sostener el espejo sin desmoronarse. El empático deja de ser sumidero y se vuelve umbral en por él. Pasan cosas densas, pero no se quedan a vivir. En la próxima parte veremos cómo esta transformación se consolida en límites sagrados. El arte de dejar pasar la vida sin volver a convertirte en su depósito. El espejo necesita marco. Sin marco, el vidrio se quiebra o termina absorbiendo lo que debía reflejar. Para el empático, ese marco son los límites sagrados, no muros, sino membranas vivas que dejan pasar lo que conviene y devuelven, con respeto, lo que no corresponde. Un límite no niega la sensibilidad, la organiza. Cuando falta, la persona vuelve a convertirse en depósito de lo colectivo. Cuando aparece, el mismo caudal de sensibilidad se vuelve canal. En lo físico, el límite es simple y potente en donde estoy, cuánto tiempo me quedo, qué toco, qué sostengo con el cuerpo. A veces es cambiar de lugar en una reunión, abrir una ventana, salir a caminar 5 minutos, dormir a la hora que de verdad repara. El cuerpo es el primer barómetro del exceso. Si lo escuchas a tiempo, te ahorra tempestades. En lo emocional, el límite es lenguaje. Nombrar lo que sucede desactiva la hipnosis de lo implícito. Ahora siento mucha intensidad. Necesito una pausa para digerir. Puedo estar contigo, pero no puedo cargar esto por ti. Ese no puedo no es rechazo, es cuidado de la relación. Sostener a otro desde el agotamiento siempre sale caro. En lo mental, el límite es higiene de pensamientos. El empático alfabetizado reconoce la trampa de pensar por todos, inventar motivos, justificar conductas, anticipar reacciones. La mente, sobreexigida, fabrica historias para explicar lo que siente el cuerpo. El límite aquí es humilde no sé se lo preguntaré. No voy a decidir por la cabeza del otro. En lo espiritual, el límite es anclaje. Llámalo oración, meditación, ritual sencillo, contacto con lo natural. No para evaporar el dolor, sino para recordar quién sostiene a quién. Cuando el empático olvida el anclaje, la función arquetípica lo arrastra. Cuando lo recuerda, la función trabaja a través suyo, sin devorarlo. Con el marco en su sitio, aparece una pregunta triple que ordena cualquier escena intensa. ¿Esto es mío? ¿Esto puede esperar? ¿Cómo lo devuelvo? Si es mío, lo abrazo y lo proceso. Si puede esperar, lo estaciono en el cuaderno y vuelvo a lo que importa ahora. Si es ajeno, lo reflejo con nitidez y sin humillar escucho mucha rabia. Puedo acompañarte a nombrarla, pero no puedo tragármela por ti. Esa frase parece pequeña. En realidad, rescinde viejos contratos inconscientes en familias, equipos y pareja. Al practicarlo, el rol se reconfigura. El agradador que pacifica todo a cualquier precio, cede su lugar al testigo firme. Ya no acepta ser pararrayos del grupo, ni chivo expiatorio sofisticado. Detectas cuando te ofrecen cargar culpas sistémicas y eliges otra respuesta en devolver la responsabilidad a su dueño. Permanecer presente sin convertirte en contenedor. Encender una luz sin convertirte en lámpara eterna. Aquí acecha un peligro del que Jung advirtió a la inflación. Cuando uno descubre que su presencia provoca movimientos profundos, es fácil identificarse con el arquetipo y creerse elegido o salvador. La señal es sutil. Empiezas a hablar como si supieras siempre qué le pasa a cada quien. Te cuesta la risa simple, te molesta lo cotidiano. El antídoto es doble en humildad, recordar que eres instrumento, no fuente y oficio, mantener prácticas concretas. Escribir, pintar, caminar, cocinar, trabajar bien lo pequeño. La grandeza arquetípica necesita rutinas terrenales para no volverse humo. Otro aprendizaje indispensable es la gestión consciente del rol. No siempre toca reflejar ni siempre conviene retirarse. Hay estaciones para involucrarse a fondo
y estaciones para resguardarse. Pregúntate, ¿tengo anclaje hoy? ¿Hay consentimiento para este espejo? ¿Qué precio real pagaría si cruzo este umbral? Elegir desde ahí evita dos extremos igual de dañinos en la exposición crónica y el aislamiento defensivo. Relacionarte también cambia. Empezarás a distinguir tres respuestas ante tu presencia. A quien se apoya en ti para no mirarte usa de contenedor. Quien se siente amenazado y te ataca para cerrar el espejo. Y quien corresponde a tu profundidad porque también ha hecho su trabajo. A esta última sintonía, Jung la llamaría vínculo consciente. Dos personas que se ven sin devorarse. La discriminación psicológica, saber con quién se puede y con quién no, y silitismo, es higiene del alma. La desapegada devoción también se entrena en cuidar sin controlar el resultado. Cómo tender la mano sin agarrar del todo. Estoy aquí si eliges atravesar esto, pero no puedo decidir por ti. Ese es el músculo más duro para el empático, acostumbrado a salvar escenas a fuerza de sí mismo. Sin ese desapego, regresas a la rueda del desgaste. Con él, tu ayuda se vuelve ecológica. A medida que sostienes límites, algo silencioso cambia en el ambiente. Tu presencia deja de absorber y empieza a ordenar. Los diálogos se vuelven más honestos, las reuniones menos teatrales, los conflictos más productivos, no porque curaste a nadie, sino porque decidiste no participar de la confusión. Es el famoso contagio de conciencia del que hablaba Jung, una claridad que se propaga por simple coherencia. Nada de esto evita el precio de la función. Habrá resistencia malentendidus y a veces soledad, pero esa soledad ya no será vacío, será hechirufechu, tiempo de integración y de creatividad. En la próxima parte, entraremos justamente ahí en la etapa del ermitaño, el descubrimiento de los dones creativos y cómo la sensibilidad que antes dolía se convierte en materia prima para arte, sentido y comunidad. Porque el espejo, cuando aprende a vivir con marco, no solo refleja, llega a un punto en el camino del empático en que la vida aprieta el freno, no es castigo ni derrota, es llamada al retiro. Jung sabía que quienes tocan material arquetípico necesitan épocas de silencio para digerir lo que han sostenido. Desde fuera puede parecer aislamiento. Por dentro se siente como si el alma estuviera ordenando una biblioteca entera a la vez. La consigna ya no es absorber ni reflejar bien, es integrar. En ese espacio, lo que ayer era ruido se vuelve materia prima. Los sueños, antes confusos, empiezan a traer símbolos insistentes. Una imagen regresa, un color se repite, una frase aparece en distintos contextos. Jung llamaba a este diálogo imaginación activa, no fantasear para escapar, sino conversar conscientemente con el inconsciente, dejando que lo oscuro encuentre forma. Escribir sin censura, dibujar lo que aún no se entiende, moverse como se movería la emoción si tuviera cuerpo. En cada gesto, traduce sombra en lenguaje, y todo lenguaje reduce peso. El retiro fértil también reajusta la identidad. La persona que funcionaba como esponja toma distancia de su antigua misión de arreglar el mundo a fuerza de sí misma. Aparece un yo más nítido, no para blindarse, sino para soportar la corriente sin desarmarse. Esta consolidación del yo, tan malinterpretada como egoísmo, es necesaria para que el canal no se rompa. Un cuerpo descansado, una agenda con huecos, un no a tiempo, una caminata diaria, han detalles modestos que anclan la tarea grande. Con el anclaje surge el oficio. No se trata de intelecto puro, es artesanía del alma. El empático descubre que puede destilar la intensidad en obra en un texto que nombra lo innombrable, una melodía que contiene lo que nadie puede decir, una conversación valiente que enciende luces donde había niebla. Aquí nace el sanador herido del que hablaba Jung, no quien se erige en salvador, sino quien transforma su propio atravesar en posibilidad de sentido compartido. La herida no desaparece, se vuelve puente. Este proceso pide vigilancia contra la inflación. La creatividad arquetípica encantan, da visiones, sincronías, una sensación de misión que puede embriagar. La señal de alarma es sutil. En el mundo cotidiano comienza a parecerte indigno. Las tareas simples te impacientan. Necesitas impactar siempre. La cura está en volver al ritmo humilde en cocinar. Ordenar un cajón, regar una planta, escuchar a alguien sin interpretar nada. La obra crece cuando la vida común la sostiene. En el retiro, los límites se convierten en rituales. No son teorías, son gestos que recuerdan esto soy, esto no. Apagar el teléfono a cierta hora, ofrecer solo el tiempo que puedes sostener lúcido. Dejar un cuaderno al lado de la cama,
para estacionar lo que no toca resolver de inmediato. Cerrar los ojos 2 minutos antes de responder a un pedido. Preguntar, ¿me lo estás pidiendo a mí o al espejo que ves en mí? Son pequeñas puertas que evitan que el taller se llene de visitantes mientras la pieza está en construcción. De pronto, cambia la relación con el dolor. Lo que antes era amenaza, se vuelve información. Una punzada en el pecho avisa que llevas material ajeno. Una presión en la nuca indica que el personaje salvador quiere tomar el volante. Una tristeza sin historia propia señala que un duelo colectivo está buscando voz. En vez de ahogarte, catalogas, fechas, devuelves, eliges. Ese es el inicio de la maestría a sentirlo todo, sin perderte en nada. En paralelo, el retiro revela dones. No es raro que aparezcan afinaciones nuevas al oído para nombrar con exactitud, mirada para leer climas sutiles, manos que encuentran el gesto justo. A veces emergen carismas antiguos al escribir cartas que alivian, diseñar espacios que calman, proponer rituales simples que ordenan. No son fuegos artificiales. Son herramientas fiables que vuelven tu presencia ecológica en cualquier sistema. El fruto mayor del retiro fértil es esta coherencia tranquila. Ya no necesitas demostrar sensibilidad ni justificar límites. Eres canal cuando hace falta y roca cuando el río arrecia. Puedes retirarte sin culpas y regresar sin grandilocuencia. Tu obra, sea conversación, arte o liderazgo silencioso, no busca aplauso. Busca claridad y esa claridad. Al circular, produce lo que Jung llamaba contagio de conciencia a no predicas. Encarnas. Queda, sin embargo, un terreno decisivo: los vínculos. De nada sirve integrar en soledad si al volver al mundo repites contratos inconscientes. La prueba real ocurre en la fricción familia, pareja, equipos donde el espejo que eres despierta reacciones. En la parte 5 vamos a entrar en ese laboratorio cómo diferenciar proyección de pedido genuino, cómo sostener presencia sin volverte contenedor, cómo permitir que tu creatividad sirva al colectivo sin sacrificarte, porque el retiro no fue para huir, fue para volver distinto, y al volver, cambiar la conversación. El verdadero examen de todo lo que has integrado no sucede en la montaña ni en el cuaderno de sueños, sino en la mesa de siempre, frente a las mismas personas que conoces de toda la vida. Allí, donde tu espejo despierta sombras ajenas, el mundo te invita a repetir el papel anterior, el contenedor voluntario, el salvador silencioso, el que aguanta. Si aceptas sin conciencia, la historia reinicia. Si sostienes la nueva postura, la conversación cambia de eje. Esta es la alquimia relacional del empático despierto, en estar sin absorber, escuchar sin fundirte, nombrar sin humillar, cuidarte sin abandonar. El primer movimiento es distinguir proyección de pedido genuino. La proyección llega envuelta en urgencia y suele convertirte en culpable o solución. El clima emocional sube de golpe. Aparecen frases que generalizan siempre, nunca, y lo que te piden no está claro. Te exigen que sostengas un malestar que no tiene borde. El pedido genuino, en cambio, trae un recorte: necesito esto, por este motivo, por este tiempo. Cuando identifiques proyección, no intentes convencer, ancla la escena. Respira, baja el volumen de tu voz, nombra el clima sin juzgar. Siento mucha presión en el aire. Necesito entender qué te pasa y qué parte me corresponde de verdad. Ese espejo simple obliga al otro a salir del humo y entrar en la forma. El segundo movimiento es la devolución responsable. No devuelves con dureza ni con explicación espiritual. Devuelves con límites concretos. Puedo escuchar 1 hora, no 3. Puedo ayudarte con el informe, no con la crisis de todos. Puedo estar a tu lado, no en tu lugar. Esta gramática breve corrige el viejo contrato en el que tu disponibilidad era infinita. A veces el vínculo resiste y se reeduca, otras se ofende. Ese enojo no es fracaso, es la retirada del privilegio de proyectar. Si persistes con amabilidad firme, lo que debe quedarse crece, lo que debe irse se va. La lealtad nueva es contigo y con la verdad, no con la comodidad del sistema. El tercer movimiento es ofrecer lenguaje cuando haya apertura. La mayoría de los conflictos vive de cosas no dichas. Tu tarea no es psicoanalizar al mundo, sino prestar palabras donde el silencio enferma. Me doy cuenta de que cuando yo digo no, tú escuchas rechazo, no límite. Percibo que mi calma te irrita cuando estás en urgencia. Puedo acompañarte, pero no voy a incendiarme. Siento que te alivia hablar, pero también noto que sales igual de cargado. Tal vez lo que necesitas no es un oído, sino una decisión.
no impones diagnósticos, ofreces mapas. El otro hará su camino. La creatividad que nació en el retiro ahora se vuelve servicio. En vez de absorber climas, los traduces. Un equipo discute y tú propones una pausa con una pregunta precisa que baja la espuma. Una familia gira alrededor del mismo dolor y tú organizas un ritual sencillo que permite llorar lo que nadie lloró. Una comunidad se traba en la queja y tú creas una pieza, texto, canción, espacio, que abre respiraderos. No haces magia ni repartes soluciones rápidas. Habilitas conciencia compartida. Eso basta para que cada quien haga su parte. Para sostenerte, necesitas ecología personal. No es un menú de autoayuda, es una ética. Antes de una conversación difícil, vuelves al cuerpo en hombros, mandíbula, respiración. Durante la interacción, chequea señales en sí y tu visión se estrecha. Si tu espalda se tensa, si te descubres explicando demasiado, estás saliendo de tu centro. Después, cierras el circuito en una caminata sin auriculares. Agua, una página escrita a mano, algo de orden externo que te devuelva contorno. El mundo no se cae si te ausentas 15 minutos para regresar a ti. Llegará, inevitablemente, la prueba de la inflación inversa ya, no la del héroe iluminado, sino la del mártir renovado. Te pedirán solo esta vez, porque tú puedes, porque confío en ti. Te tentará volver a cargar para evitar conflicto. Recuerda entonces que tu función arquetípica no es tragar sombra, es hacerla consciente. La bondad sin forma se vuelve complicidad. El amor sin límites se vuelve fusión. La compasión lúcida sabe decir no a tiempo, para que él sí valga. En relaciones íntimas, el criterio es la reciprocidad consciente, no perfección simétrica, sino voluntad compartida de mirarse. Si tú sostienes espejo, y el otro siempre lo esquiva, no estás en vínculo, estás en servicio unilateral. Si pides espacio, y del otro lado aparece castigo o chantaje, no hay amor disponible, hay miedo travestido de necesidad. Si, en cambio, tus límites son recibidos como información, y tus silencios como cuidado, estás en terreno fértil en dos personas que no se vampirizan, se humanizan. El círculo cierra cuando comprendes que tu presencia, más que tus argumentos, es la intervención. No necesitas ganar discusiones ni coleccionar conversiones. Tu estabilidad en medio de la proyección ofrece una alternativa tácita. Algunos se apartarán, otros se acercarán con nueva calidad de atención. Eso es el contagio de conciencia del que hablaba Jung, un campo sutil donde lo posible se expande sin propaganda. Si un día dudas, vuelve a la brújula que te trajo hasta aquí. No viniste a curar lo incurable, viniste a iluminar lo indecible. Tu sensibilidad ya no es esponja ni es arma, es instrumento afinado. Tu límite no es muro, es música que da forma al silencio. Y tu obra, sea una conversación honesta, un acto creativo o una decisión a tiempo, es suficiente para que la sombra colectiva empiece a reconocerse a sí misma. Ese reconocimiento no resuelve la noche, pero enciende faros. Con eso, hoy, alcanza.